Ok, aquí tenemos los datos, ¿verdad? Vamos a calcular la media, la mediana y la moda, ¿verdad? De los datos en estudio, que es el consumo, ¿verdad? De una persona o de una marca, ¿verdad? En kilogramos por semana. Aquí tenemos la tabla, tenemos aquí los intervalos que vamos a hacer en estudio, que vamos a analizar. Tenemos FI, que es la frecuencia absoluta, la F mayúscula con I, frecuencia acumulada. Tenemos aquí uno que es marca de la clase, que en este caso sería el consumo, ¿verdad? Que puede realizar una persona en relación a la semana. Tenemos aquí que la frecuencia del intervalo de 0 hasta 1,5 es igual a 15. La otra sería 26, 20, 13 y 6. Si yo hago la sumatoria de nuestra frecuencia, ¿verdad? Que es el total de datos representado por la letra N, va a ser igual a 80. ¿Cómo calculo yo el X, que sería la marca de la clase? Para calcular la marca de la clase, ¿verdad? Se realiza el dato 1, ¿verdad? Más el dato 2 dividido para 2, ¿verdad? Esta es la fórmula para poder calcular XY, que sería la marca de la clase, es decir, lo que estamos analizando, que en este caso es el consumo. Entonces yo sumo primero 0 más 1,5 dividido para 2, sería 0,75, ¿verdad? Que sería el primero. Sí, voy a colocar el primero, que sería 0 más 1,5 dividido para 2, que da un total de 0,75. Ahora voy con el segundo, hago lo mismo con el número 2. Sumo 1,5 más 3, 1,5 más 3 dividido para 2 y me queda igual a 2,25. ¿Sí? 2,25. Y todo el proceso debe hacerse para cada uno de los datos. Luego viene el 3. ¿Sí? El 3 sería 3 más 4,5 dividido para 2 y da igual a 3,75. Luego viene el 4, 4,5 más 6, da 5,25. Y luego 6 más 7,5 da 6,75. Este sería la marca de la clase, ver que se calcula el dato 1 más el dato 2 dividido para 2. ¿Sí? Luego calculamos tranquilamente la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? ¿Sí? La frecuencia acumulada se calcula sumando, ¿verdad?, con la frecuencia absoluta, que sería FI. Iniciando por el primer intervalo, que es 15, sumo 15 más 26, 41, 41 más 20, 61, 61 más 13, ¿verdad?, que sería 74, y 74 más 6, que sería el total de datos, que en este caso sería 80. De esa manera hacemos la frecuencia acumulada. Para calcular el FI por XI, porque lo necesitamos para calcular la media aritmética, ¿sí? Multiplicamos, ¿verdad? 15 por 0,75, se multiplica. ¿Sí? Voy a colocar aquí FI por XI, se multiplica, ¿verdad? Aquí se multiplica el primer dato, 15 por 0,75, el primero, el segundo se multiplica igual, y el tercero, y así hasta llegar al quinto dato. ¿Sí? Si yo multiplico me da 11,25, luego me da 58,5, luego me da 75, luego da 68,25 y por último tenemos 40,5. ¿Sí? Como nos están pidiendo la sumatoria de los datos de la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de la clase, la sumatoria, ¿sí?, que sería la suma de todos estos datos, da 253,5. Ya que tenemos nuestra tabla con todos los datos que necesitamos, ¿verdad?, comenzamos a hacer el cálculo de la mediana, la media y la moda. Voy a hacer el cálculo de la mediana. ¿Sí? Voy a hacer el cálculo de la mediana. La fórmula de la mediana me dice, ¿verdad?, de la media aritmética, dice que es la sumatoria de FI por XI dividido para el número total de datos, ¿verdad? Entonces ya tenemos la sumatoria, que es este dato encontrado aquí, sería 253,5 dividido para 80. ¿Sí? Yo hago la división y queda 3,17. ¿Sí? 3,17. Quiere decir, ¿verdad?, según la media aritmética, ¿verdad?, voy a colocar aquí que cada habitante, ¿sí?, que cada habitante, según el análisis que estamos haciendo, que cada habitante consume, ¿verdad?, consume en promedio
3,17 kilogramos, ¿verdad? Kilogramos por semana, ¿verdad? Este sería la media por semana, ¿sí? La media aritmética. Si analizamos, ¿verdad? En relación a los datos, quiere decir que cada habitante consume un promedio de 3,17 kilogramos por semana, ¿sí? Ya tenemos la media, ahora vamos a buscar la mediana. ¿Sí? La mediana se representa con la letra ME y su fórmula es límite inferior más la amplitud que multiplica a n dividido para 2 menos la frecuencia acumulada menos un intervalo anterior dividido esto para la frecuencia absoluta. ¿Sí? Para nosotros poder calcular cuál es el límite o el intervalo a trabajar, debemos buscar el promedio. ¿Sí? ¿Cómo buscamos nosotros el promedio? Dividimos el total de datos entre 2. ¿Cuánto me vale n? N dice que es igual a 80. Entonces divido 80 entre 2 y eso va a ser igual a 40. Este promedio, este número que conseguí, que es el 40, lo debo ubicar en la frecuencia acumulada. ¿Sí? Me ubico en la frecuencia acumulada, que es la tabla. ¿Sí? Y dice, ¿verdad? Busco dónde está el 40, dónde está incluido el 40 y en este caso está incluido en el 41. Es decir, que el intervalo que vamos a trabajar para la mediana va a ser 1,5 hasta 3, obviamente incluyendo todos los datos que estén en ese punto, ¿verdad? Entonces, busco el intervalo que estoy trabajando para poder encontrar el límite inferior y el límite superior. Dice que el intervalo donde se encuentra este promedio está entre 1,5 hasta 3, ¿verdad? El límite superior, ¿sí? En esta tabla es el 3, siempre es el segundo. Y el límite inferior es el primero, ¿verdad? El límite inferior. Entonces ya conocemos cuál es el límite inferior para nuestra fórmula, que es igual a 1,5. Para yo poder encontrar la amplitud, que es esta letra que usted ve acá, que se llama amplitud, ¿sí? La amplitud de los datos se calcula utilizando la fórmula límite superior menos límite inferior. Yo sé cuál es el límite inferior y el límite superior. Entonces hago la resta, 3 menos 1,5 y la amplitud va a ser igual a 1,5. Este sería la amplitud. Ya tengo la amplitud, tengo el límite inferior. Me falta encontrar FI, que sería la frecuencia acumulada, menos un intervalo. ¿Sí? Eso es lo que significa FI menos 1. ¿Sí? Si yo tengo que el promedio es 40, no se va a utilizar el 40, sino que se va a utilizar uno anterior al 40. Entonces me ubico donde está el 40, en la tabla dice que está dentro del 41, no ubico el 41, sino que ubico el que está anterior a él, que en este caso sería el 15, ¿sí? Que sería el 15, sería FI menos 1. ¿Y cuál sería la frecuencia absoluta a utilizar? ¿Sí? Según el intervalo, que está entre 1,5 a 3, la frecuencia absoluta a utilizar es el 26, ¿verdad? Este punto que tengo acá sería el 26, entonces coloco que la frecuencia sería el 26. Ya tengo el límite inferior, tengo la amplitud, tengo cuánto es FI menos 1, que es la frecuencia acumulada, que no se utiliza el 40, ¿verdad? Es decir, donde está el 40, sino uno anterior, ¿sí? Uno anterior a ese, que en este caso sería el 15. Y luego lo que hago es reemplazar eso en la fórmula, ¿sí? Reemplazar en la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces la mediana va a ser igual al límite inferior, que sería 1,5, más la amplitud, que es 1,5, que multiplica a n, que en este caso n dividido para 2 es 40, menos FI menos 1, que es 15, eso dividido para la frecuencia absoluta, que es 26. ¿Sí? Lo puedo hacer paso a paso, no hay problema. 1,5 más 1,5, que va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis, que sería 40 menos 15 dividido para 26, que sería igual a 0,96. Esto va a ser igual, la mediana va a ser igual a 1,5 más la multiplicación de 1,5 por 0,96 es igual a 1,44. Se suma 1,5 más 1,44
y da un total de 2,94 si utilizamos dos decimales. Es decir, que esta sería la mediana. Entonces la mediana nos representa, ¿verdad? Que sería 2,94. ¿Sí? La mediana sería la mitad, es decir, el 50% de la comunidad, ¿verdad? Consume un máximo de 2,94 kilogramos semanal, es decir, por semana. ¿Sí? Porque si vemos acá que la media aritmética nos daba 3,17, esto nos da un promedio de como la mitad, que sería un 50%. Es decir, que aquí si analizamos, ¿verdad? Consumen un 50%, ¿verdad? De kilogramos por semana. ¿Sí? Por semana, analizando obviamente el estudio. Ahora voy a explicar lo que es la moda, ¿sí? Cómo podemos calcular nosotros la moda en datos agrupados. Sí, voy con la moda para datos agrupados. Tenemos que la fórmula es el límite inferior más el primer dato dividido para el dato 1 más el dato 2, que ese es el intervalo que nos dan por su amplitud, ¿sí? Por la amplitud. Esa sería la moda. Entonces vamos a calcular. Sabemos que la clase que estamos utilizando es el intervalo que va de 1,5 hasta 3, ¿verdad? Ese es el intervalo que estamos utilizando. Sabemos que el límite inferior es 1,5 y sabemos que la amplitud ya la tenemos es 1,5. Entonces necesitamos calcular, ¿verdad? Es el dato 1 y el dato 2. ¿Cómo calculamos el dato 1 para poder conseguir la moda? Se resta, ¿verdad? La frecuencia absoluta que está en el intervalo que va desde 1,5 a 3, ¿sí? Se resta esa frecuencia que va, que sería la 26, menos la anterior, que en este caso sería 15, ¿sí? De la frecuencia absoluta. 26 menos 15, el primer dato nos da 11. Luego voy con el segundo dato. El A2 se calcula la frecuencia absoluta más 1. La frecuencia absoluta sería 26 más el que le sigue, que sería el que le sigue 26 menos 20, ¿verdad? Aquí, menos 20, que sería igual a 6. Repito, tenemos un intervalo, ¿verdad? Recuerden que este intervalo del 26 está dado entre 1,5 a 3, según la tabla. El A1 se calcula el 26 restándolo con el primero, ¿verdad? Con el anterior, que sería 26 menos 15. Y el A2 se calcula con el mismo intervalo de la frecuencia 26, pero con más 1, ¿verdad? Que en este caso sería 20, que es el que le sigue. El primero con el de arriba se resta y el segundo se resta con el de abajo. Y nos queda que A1 es igual a 11 y el otro nos da 6. Y luego lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. Busco el límite inferior. El límite inferior yo sé que es 1,5 más el primer dato, que sería 11, dividido para 11 más 6, y eso multiplicado por la amplitud, que es igual a 1,5. Ya sabemos la amplitud porque la buscamos para la mediana. Igual les voy a recordar que la amplitud es el límite superior menos el límite inferior. Según el intervalo tenemos que el límite superior es 3 y el límite inferior es 1,5. ¿Sí? Le estoy recordando allí. Ahora lo que hacemos es obviamente hacer el proceso. La moda va a ser igual a 1,5 más, divido, ¿verdad? 11 dividido para 11 más 6, eso me da 0,64. Ese 0,64 se multiplica por la amplitud, que sería 1,5. 1,5 más 0,64 por 1,5 es igual a 0,97. Se suma 1,5 más 0,97 y el resultado va a ser igual a 2,47, que esta sería la moda. Es decir, que la mayor frecuencia, ¿verdad?, que se consume, que sería la moda, la mayor frecuencia que se consume es 2,47 kilogramos, ¿verdad?, por semana. Esto es lo que más consumen los habitantes, ¿verdad? Entonces analizamos cada uno, la moda, calculamos la media aritmética, que sería el promedio,
¿verdad?, que se consume por semana. Luego calculamos la mediana, ¿sí?, que le saca un promedio de un 50%, es decir, que consume 2,94 kilogramos por semana.